lógica emocional, se puede adquirir esto que Dios nos ha dado. Así que fuera de Jesucristo no hay absolutamente nada, vuelvo a recalcar, absolutamente nada ni nadie que nos pueda dar la santificación. No hay santo, no hay otro Dios, no hay otra religión, no hay absolutamente nada ni nadie que nos pueda dar la santificación. ¿Me estoy explicando? O sea, queda fuera todo. Es por eso que la Escritura dice, estamos en el verdadero Dios, que es su Hijo Jesucristo. Así es que al hablar de la santificación, no estamos hablando de personas perfectas, ni estamos hablando de personas que no cometen errores. Estamos hablando de una obra sobrenatural, de un ser sobrenatural que es nuestro Dios. ¿Ok? No tiene que ver con cosas del mundo. No se adquiere con dinero, ¿verdad? Como vimos, o nuestro hermano Gabriel predicó algo así de esto con una persona que quiso comprar el don de Dios. ¿Sí? No se adquiere con dinero, no se adquiere con esfuerzo. Esa es una obra gratuita de Dios sobre nuestra vida. Es un regalo que Dios nos da sin pedirnos nada a cambio. Lógicamente, después de venir a Jesucristo. Porque la puerta, porque el acceso, porque la bendición solamente se recibe por medio de Jesucristo. No se recibe por una filosofía, no se recibe por medio de un santo, no se recibe por medio de una religión. Se recibe única y exclusivamente por medio de Jesucristo y su sacrificio. Así es que si el diablo quiere venir a decirte que en otro lado está mejor o que otra religión es mejor o que alguna filosofía o alguna ah, organización está mejor, no existe eso. Porque el único que puede santificar se llama nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, que el Antiguo Testamento le llama Jehová o Yahweh, como quiera llamar usted. Y es importante que podamos vislumbrar o ver en medio de todo que hemos venido al camino correcto, al camino por medio de Jesucristo, que él mismo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Así es que hablar de la palabra santificación o este texto bíblico que hemos leído, fíjese qué interesante. Fuimos elegidos. Dile a tu hermano enseguida, eres elegido. Según la presciencia, o sea, antes de la formación del universo. Antes de la formación del universo ya te había elegido. O sea, no eres cualquier persona, no eres un hijo de la nada, no eres obra de la casualidad. Te eligió desde mucho antes de que tú y yo existiéramos, Él nos eligió. Y nosotros tenemos que sentirnos bendecidos. Tenemos que sentirnos agradecidos, tenemos que sentirnos apapachados, tenemos que sentirnos gozosos y alegres al saber y entender que esta obra tan maravillosa de la santificación fue ya puesta en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Así que no creas que fue algo así como algo fortuito. Es algo directo de elección. Ni tampoco dijo, a ver aquí, a ver dónde cae mi dedo, dijo Dios. No, a ver, no, no, no. A ver dónde le atino. No, Él nos eligió con amor,
en su Hijo Jesucristo. Así es que hablar de la santificación, según el griego, agiasmos, significa hacer santo o consagrar, separar del mundo y apartar del pecado para tener una íntima comunión con Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios nos apartó mucho antes de la fundación del mundo. Fuimos, al ser elegidos, nos apartó. Fuimos señalados. Y la señal que tenemos es la sangre de Cristo en nuestras vidas. Y así como las puertas fueron señaladas con la sangre del Cordero, la sangre puesta en las puertas cuando el ángel que iba a venir, el ángel de la muerte que iba a venir a llevarse a todo primogénito, y donde llegaba aquel ángel y veía la sangre puesta en el tindel o puesta en la puerta, se pasaba de largo. Y ni siquiera los primogénitos de los animales de ellos, fíjese qué tan trascendente es la sangre, que ni siquiera los animales de ellos cayeron muertos, sino que fueron salvados. De igual forma nosotros hemos sido señalados, hemos sido no manchados, sino marcados, gracias hija, hemos sido marcados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esto, hermanos, no solamente es algo que tiene que ver con una obra de Dios poderosa, sino que es algo que tiene un distintivo en nosotros. De tal forma que si el mismo diablo viene y se presenta o pasa por un lado nuestro, o nosotros vamos a un lugar de oscuridad, llega la luz a ese lugar y el reino de las tinieblas lo resiente, lo nota, lo ve, lo percibe. Y algo tan sencillo. Una vez cuando en un viaje que yo hice, fui a visitar a unos familiares o unos conocidos eran. Y llegué y estaban jugando a qué crea, la Ouija. ¿Conoce el juego de la Ouija? No es juego, ¿no? Pero así le llaman. ¿Sí? Y cuando es un portal, dice el infierno, muchos dicen. Y cuando llegué yo, pues no, yo no sabía que estaban jugando a ese tipo de cosas. Y entonces saludé y empezaron, saludaron, qué bueno que viniste, oh, qué bueno que te veo, bla, 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 jijiji, jojojo, ¿verdad? Y se centraron otra vez en la Ouija. ¿Y qué creen? Ya no quiso la Ouija. Oye, pero si estaban muy bien y lo levantaban, ¿se habrá descompuesto o qué? ¿No? Y entonces le preguntaron, ¿ya no quieres hablar? ¿Y qué cree? No. No. ¿Por qué le preguntaron? ¿Y qué cree? Me señaló a mí. A ti también, hermano. Y ya no quiso, se fue, huyó, quedó inservible eso. Y yo, como una forma de explicarles a ellos, ¿verdad? A lo que se refería, porque preguntaron, oye, ¿por qué cuando llegaste tú ya no? Entonces ya les expliqué, los evangelicé, algunos aceptaron a Cristo, otros no. Pero les dije, no solamente esto va a quedar así, sino que esto ya no va a servir. En el nombre de Jesús, destruyo todo portal, acabo todo nexo y dejo limpio esta tabla en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué cree? Jamás volvió a servir. Jamás. Lo sobrenatural, hermanos, nos marca. Donde tú vas, la obra de Dios sobrenatural de la santificación va contigo, está contigo.
allí está haciéndose presente. Porque hemos sido apartados, hemos sido elegidos, hemos sido conquistados, hemos sido marcados por la sangre de Cristo. Y eso, hermano, representa al mismo Dios. Recordemos, aunque ahorita lo vamos a mencionar, recordemos que el Espíritu Santo ha venido a ser morada permanente, interna en nosotros. Por lo tanto, no es que yo sea Dios, sino que Dios va conmigo. No es que yo genere la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios va conmigo. Porque es la obra de Cristo en mi vida. Es lo que yo he recibido de Él. Cuando yo acepté a Jesucristo, yo recibí eso también. Y aunque no aparentemente nunca pasó nada, aunque aparentemente solamente dije, sí, Señor, te acepto como mi Salvador personal, perdóname y ven y habita en mi vida. Y pareciera que nomás fueron simples palabras. Las personas que mencionan esas palabras nunca, jamás vuelven a ser igual. Nunca, jamás. Por más que quieran, siempre hay algo que les impide. Y muchas veces ellos se atreven a sobreponerse a esa presencia, a eso que ya hicieron. Sin embargo, siempre está presente redarguyendo, hablando y diciendo. Uno a veces piensa que no pasa nada. Con uno de mis hijos, ¿verdad? No desesperado, pero sí como a veces pasa con los padres, ¿no? Que nos sentimos decepcionados, nos sentimos, ¿cómo se podría decir? Sí, decepcionados. Porque uno espera a veces mucho de alguien que uno ha invertido tiempo, ha invertido amor, cariño y todo eso, ¿verdad? Y, y un día en la plática que teníamos, se me salió decirle a mi hijo, perdóname, hijo, porque he sido un mal padre. No he podido lograr que tú entiendas, comprendas y tomes la actitud correcta. Y me dijo, no, padre, me dijo, no me pida perdón porque usted ha hecho lo correcto. Y si yo he hecho lo correcto, ¿por qué actúas así? No crea, padre, dice. Cuando voy a hacer algo malo, oigo su voz, padre, oigo su voz que me dice que no lo haga. Yo sé que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero él lo relacionaba conmigo, ¿sí? Y me dice que no, que estoy mal. Y muchas, ni se imagina cuántas veces, padre, he renunciado a hacer aquello que iba a hacer. Y aunque otras veces me he sobrepuesto para a pesar de que le escucho su voz, aún así voy y lo hago. Pero no crea, usted ha hecho un buen trabajo conmigo. Yo que tomo malas decisiones. ¿Qué significa esto, hermanos? Que esa presencia de Dios, esa elección de Dios, esa obra santificadora en nosotros trasciende a nuestros hijos, trasciende a nuestra familia, trasciende al cónyuge. No es solamente una simple palabra, sino es algo poderoso que Dios nos ha dado. Porque Él mismo, o hablando del Antiguo Testamento, Él dejó claro a su pueblo que ellos eran un pueblo diferente. Eran totalmente distintos. Eran elegidos. Eran apartados. Es por eso que la veta de oro que se
guardó durante los siglos o durante los años o los miles de años que pasaron a través de la historia, el pueblo de Israel o el pueblo judío, como le llamamos ahora, guardó la adoración al único Dios verdadero, llamado Jehová de los ejércitos. Y tuvieron muchas oportunidades y hubo muchos problemas, porque como siempre, ¿verdad? Dentro de la familia o dentro del pueblo, siempre hubo alguien que agarró para el monte. Porque la batalla de ellos, perdón, era conquistar, como la de hoy es conquistar. Yo tengo que conquistar mi carácter, tengo que conquistar mis actitudes, tengo que conquistar mis palabras, tengo que conquistar mis pensamientos, tengo que conquistar mis acciones. ¿Sí? Así ellos tenían que conquistar a las naciones, porque era la tierra prometida que se le había dado. Y lógicamente en esa tierra prometida, ¿qué cree? Se adoraban a otros dioses ajenos. Y hubo del pueblo de Dios personas que siguieron y buscaban esos dioses a pesar de que tenían al Dios verdadero. Sin embargo, trataron de mantenerse limpios en medio de atravesar la historia hasta el día en que Cristo apareció, porque era el pueblo elegido por Dios para traer al Mesías o al Mesías, dicen algunos. Y ese Mesías iba a traer la salvación para la raza humana. Así es que ellos eran apartados, mis hermanos, exclusivamente con un propósito. Como nosotros ahora somos apartados, la santificación no fue otra cosa sino un sello de Dios en nuestra vida, como este es mi hijo y está apartado para mí. Este es mi hijo y no le pertenece a nadie sino solamente a mí. Este es mi hijo y nadie tiene derecho sobre él sino solamente yo. Esto es lo que Dios ha hecho en la santificación. Aparte, ¿verdad? Ha venido otros temas como la justificación y otras cosas más que algunos llaman el orden salutis o el orden de salvación. Pero en en la santificación, hermanos, se aplica todo eso. De tal forma que somos limpiados de nuestros pecados, de tal forma que nos deja Dios limpios y listos para empezar a luchar en contra del reino de las tinieblas y en contra de quien nosotros servíamos, que era el mismo diablo y Satanás. Nos pone Dios tan limpios y santos y nos limpia tanto que nos deja totalmente listos para hacer una línea y decir: a partir de aquí tú eres diferente. A partir de aquí nos libera de enfermedades, nos libera de vicios, nos libera de traumas, nos libera de circunstancias que vivimos en el pasado y que nos afectaron. Nos deja listos. Pero eso, según lo que vamos a ver ahorita, tiene un proceso. Pero sigamos. Así es que, hermanos, no implica la absoluta perfección. No implica que no cometemos errores. Implica que somos apartados y es una obra absoluta de Dios. Primeramente. O sea, algunos le llaman una obra posicional. ¿Qué significa esto? Que es el momento en que una persona pone su fe en Cristo, es santificada en un sentido posicional, lo que significa que está apartada para Dios y es vista como santa y justa
a través de la obra de Cristo para nosotros, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento es lo que ahora nos revela. De tal forma que esa es la obra de Cristo, pero hay una segunda parte. Cuando usted toma a su hijo, o cuando estaba chico su hijo, ¿cuántos tenemos hijos? Cuando usted tenía su hijo chico o de niño, y usted quería que se viera bien, ¿verdad? Lo mandaba a bañarse o iba y lo bañaba, ¿verdad? Le preparaba su ropita, limpiecita, planchadita, ¿verdad? Y algunos ya saben cambiarse, otros tenían que cambiarlos. Y cuando uno lo veía, decía, qué precioso mi hijo. Así decía mi mamá, ¿verdad? Aunque estaba feo, pero para ella era preciosa. Pero para ella era preciosa, ¿verdad? ¿Qué anhela usted, hermano, cuando usted vea a su hijo o su hija así? ¿Que se mantenga así o que vaya y se tire al primer lodo que encuentre? Que se mantenga, ¿verdad? Que se siga viendo precioso, preciosa, que se siga viendo bien arregladito, bien arregladita, que se siga viendo perfecto, así, así. Nos deja anonadados y dice uno, wow, lo que Dios ha hecho, ¿no? Pero resulta que el niño no entiende nuestro sentir, nuestra emoción, el anhelo, lo que nosotros quisiéramos. Y para ellos salen corriendo y se tropiezan y ahí quedó todo. Es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha tomado, nos ha limpiado, nos ha puesto vestiduras blancas, nos ha puesto hermosos. Dile a tu hermano, eres hermoso. Tu hermana, eres hermosa. Así como estás, dile, eres hermoso y hermosa. Gracias, amor. La santificación es así, hermanos. Es la obra de Dios limpiándonos, arreglándonos, poniéndonos guapos y guapas. Pero hay una segunda parte que nosotros tenemos que hacer, que es mantenernos en la forma que Él nos ha puesto. Ya quito todo, porque oiga, cuando yo estaba sin Dios y sin esperanza, yo quería cambiar. De veras, tenía un buen sentido. Quería cambiar, yo quería ser buena persona, ¿verdad? Yo quería traer de un ala a mi esposa, ¿eh? Que se sintiera contenta, feliz. Yo quería que aquellos que estaban a mi alrededor fueran felices, pero ¿qué cree? Venía el pecado, destruía mi vida, destruía mi cónyuge, destruía lo que estaba a mi alrededor. Y un día me encontré con Cristo. Sobrenaturalmente. Y ese día fui transformado. Entendí lo que eran las vestiduras limpias. Pero ¿qué cree? Todo el desorden que traía en mi vida, había que arreglarlo. Para empezar, que mi esposa confiara en mí, porque le había dicho más mentiras y le había quedado mal en todo, ¿verdad? ¿Y qué cree? Yo no quería sufrir, como algunos de nosotros no queremos sufrir ni batallar, queremos
que todo borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero no, hay un proceso que tenemos que empezar. Y yo empecé a mí me interesaba mucho mi esposa, entonces yo creía que ella confiaba en mí, pero no. Tuve que generar esa confianza otra vez y soportar sus reclamos, soportar con debida razón sus desconfianzas y su montón de cosas. Y tuve que, con mis amigos, y tuve que con los negocios, con todo, tuve que empezar a arreglarlo. Porque mi vida era un desastre. El pecado y la maldad es lo que nos lleva, pero un día llegó Cristo y me santificó. No me hizo perfecto. Vamos entendiendo esto. Ni tampoco dejé de cometer errores. Pero había ahora una oportunidad de cambiar las cosas. Y como dijo alguien por ahí, me puse a cooperar con Dios. Mira que ya lo he mencionado. Yo era una persona que hablaba muchas malas palabras, pero de más. Y el Espíritu Santo me redarguía. Pero viera qué sabroso se me hacía oír aquello. Y el Espíritu Santo, no, no. Bueno, pues, Espíritu Santo, pues ayúdame. Cuando menos pienso, yo ya solté. Cuando menos pienso, ya dije. No sé qué es lo que tengas que hacer, Espíritu Santo, si me vas a dar un zape, si me vas. Y Dios no es violento, ¿no? Sino que me dijo, te voy a avisar antes de que la digas. Pero tú tienes que determinar si la dices o no. Fíjese bien, algunos queremos, ¿verdad? Vemos algo mal puesto y nos queremos robar y queremos que Dios venga y nos detenga la mano. No, nos avisa y nos dice, estás mal. Y yo soy el que tengo que decidir. Y si hago algo de aquello que el Espíritu Santo me dice que no lo haga, me voy a arrepentir muchísimo, como me lo he hecho cada vez que lo desobedezco. Así es Dios, hermano. Limpiando nuestra vida, dándonos una oportunidad nueva para que tú y yo empecemos a elegir hacer las cosas bien. Porque a veces, como le digo a los hermanos, si sigues eligiendo como antes, vas a tener los mismos resultados de antes. Y ese tiempo, ese periodo con mi esposa que había que recuperar esa confianza y todo eso, sí, batallé mucho, cerca de un año. Y ni modo, aguantar. Aguantar desprecios, aguantar inconformidades, mal fundadas ya porque ya no existía nada de eso. Pero una vez que me puse medio grotesco, y, ¿qué se está creyendo esta mujer? Y el Espíritu Santo me dijo, hey, no la pasó tan bien que digamos, tienes que pagar el precio ahora. No, pues es que tenía razón. No platique porque me da vergüenza. Me da vergüenza. No, mande. Ah, eso sí, seguro. Bueno, las mujeres del mundo, así es. Bueno, es que perdonar no es olvidar. Perdonar ya no es sentir ese odio, ese rencor o esa gana de que le caiga un rayo a uno, ¿verdad? sino que, sino que sí lo recuerda, pero ya con paz,
entendiendo que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, ¿no? Entonces, ah, se tiene que batallar con los estragos que uno hizo en el mundo, con todos los chuecos que uno hizo en el mundo. Tiene uno que enfrentar a los disque amigos. Le digo disque porque a mí me abandonaron. Yo quería seguirme relacionando con ellos. Oye, le digo, pero ¿qué no hay amistad entre nosotros? No, dice, si tú no eres así ya, no, chíspale. ¿Ya? Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear tú, ese nombre. Ni de gratis contigo. Y yo me quedé así porque yo no lo entendía, ¿no? Porque mi amistad supuestamente era sincera. Pero no, descubrí que lo único que eran esas personas eran compañeros de parranda, compañeros de sinvergüenzadas, compañeros de desastre, compañeros de destruir nuestra vida. Así es que, hermanos, cuando nosotros venimos a Jesucristo, recibimos esa santificación. Y vuelvo a repetirte, que nada ni nadie te puede dar. Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Sino solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios. Esta obra de proceso, porque también esta santificación trasciende a nuestro carácter, a nuestras acciones. Pero como traemos una historia, como ya lo mencioné hace rato con mi vida, se continúa en un proceso continuo que hasta el día de hoy Dios sigue trabajando conmigo. Porque aunque he avanzado mucho, todavía me falta. Hay cosas que Dios tiene que trabajar todavía en mi corazón y en mi vida. Y cosas nuevas que surgen. Porque nosotros mismos cambiamos. Ya se lo he mencionado a ustedes, según estudio científico, ¿verdad? El hombre cambia al día 25 a 30 veces. De 25 a 30 veces cambia su humor, cambia sus gustos, ¿verdad? De 25 a 30 veces. En el día, en un día. Gracias a Dios que el Señor dijo, debe perdonar 70 veces 7, ¿no? Gracias a Dios. Porque los 70 veces 7 es por un día. No cree que por todo el año o toda su vida, es por un día. O sea, cada 3 minutos hay que perdonar a mi hermano, a mi hermana, ¿verdad? Aunque nos saquen canas verdes. Entonces, pero resulta también que la mujer no se quede. Cierto, muchas felicidades por el día, ¿verdad? Ustedes, mujeres, es una bendición tenerlas. Las mujeres cambian también durante el día. ¿Sabe cuántas veces cambia la mujer en el día? De 40 a 50. Así que cuando usted sale por la mañana de su casa, usted encuentra a otra persona en la tarde que llega. Es por eso que nosotros, nos dice la Escritura, ¿verdad? Que dejemos nuestras cargas en Él, que Él nos hará descansar. Así que nosotros tenemos que estar constantemente yendo a ese punto de dejar nuestras cargas a Dios, nuestras cargas a Él. Y principalmente cuando vamos a llegar a la casa, ¿verdad? Dejar las cargas afuera. Depositamos en ti, Señor, y se quedan afuera. Y debemos entrar el hijo y la hija de Dios a ese hogar. Con ese corazón para amar, con ese corazón para perdonar, con ese corazón para servir, con ese corazón de bendecir a la familia. Aleluya. Esta obra continua o este proceso continuo de crecimiento y maduración, hermanos, espiritual,
a lo largo de la vida de nosotros los creyentes, a medida que el creyente se somete a la guianza del Espíritu Santo y busca vivir conforme a la voluntad de Dios, experimenta una transformación constante hacia una vida mayor de santidad. Y ese es el proceso. Por eso nos dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo, o buscad la santidad. Uno dice, yo antes me preguntaba, bueno, ¿y con qué se come esto, no? Yo quisiera que mi esposa me la sirviera la santidad en un plato y echarle cucharazo, pero no, no es otra cosa, sino que la obra ya hecha por Dios en nosotros, tenemos que irla dejando que penetre y vaya surgiendo, y como dice Efesios, ir sacando nuestra vieja forma de vivir y tomar nuestra nueva forma de vivir. Ese es el proceso. El proceso de la santidad no es otra cosa sino dejar nuestra vieja forma de vivir y tomar la nueva. Y donde nos atoramos es donde tenemos más problemas. Es donde nosotros no queremos. Es donde nos rebelamos. Es donde aparentemente no nos conviene. Y entonces empezamos con problemas. Porque volvemos a lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo que el pasado, tenemos los mismos resultados del pasado. Porque no crea, yo era una persona bien mentirosa. Hasta yo solo me creía las mentiras. ¿Sí? Gracias a Dios ya trabajó Dios en esa área en mi vida, pero al principio había momentos en que se me antojaba volver a ser mentiroso. ¿Verdad? Se me antojaba. Y descubrí también en ese proceso, ahí les va para los que andamos metidos en ese lío. Hay veces que nuestros buenos deseos nos hacen hablar mentiras. ¿Me está escuchando? Por eso la Escritura dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Hay veces que uno se emociona y ve uno el futuro, ve uno la perspectiva del futuro y se compromete. Y resulta que no lo hicimos, resulta que quedamos mal, resulta que tuvimos problemas. Fue un buen sentir, pero aquella persona que sufrió la decepción, dice, es un mentiroso o es una mentirosa. Le digo esto porque a mi esposo yo le prometí muchas cosas. ¿Ya? Le dije que le iba a llevar al cielo y nunca subí un avión. Oh, sí, cierto, ya la pasé en avión. Pero a lo que voy es, hermanos, es que muchas veces nosotros, por un buen sentir en nuestro corazón, nos convertimos en mentirosos. Y no podemos caer en ese juego de la mentira. Porque cuando yo dejé de ser mentiroso, me dio por ese lado, de hacerme sentir muy propositivo. ¿Verdad? No, yo te prometo, y yo te voy a llevar, y yo te voy a comprar, y resulta que a la hora, y siempre lo reclamo de mi esposa, eres un mentiroso. Y cómo me dolía eso. Porque lo peor que tenía razón. Entonces aprendí no a no comprometerme, sino a no prometer. ¿Verdad? Aprendí un nuevo lenguaje. Vamos a luchar para lograr. Vamos a buscar para estar. Y tenemos que aprender un nuevo lenguaje. Porque ese lenguaje de promesas no cumplidas es un lenguaje de mentira. ¿Sí? Y te voy a llevar y te voy a traer por una causa u otra. Muchas veces no eran malas intenciones. Pero el proceso, hermanos, del cumplimiento no se lleva a cabo hasta que lo hacemos.
Dice que que el proceso para que nosotros llevemos a cabo bien nuestro procedimiento de hacer las cosas es pensar bien, hablar bien y hacer bien. Si pienso bien y hablo bien, pero no concluyo, es mentira, es una mentira, aunque sea bien intencionada. O sea que aquí entre nosotros los deseos bien intencionados no sirven. ¿Sí? Eso de que con la intención basta, no es cierto. Si no se ejecuta, de nada sirve la intención. Tiene que ir buen pensamiento, buena palabra y buena acción. Es más, para muchos es más importante la acción que el buen pensamiento y las buenas palabras. Es tan importante el accionar que debemos de tomarlo en cuenta para no prometer. O usar el nuevo lenguaje. Vamos a luchar, vamos a buscar, vamos a tomarnos de la mano, ir juntos a ese punto, ¿verdad? Pero no caer en esa serie de engaños del enemigo. Principalmente cuando llegue el cobrador, ¿no? Dile al cobrador que no estoy, ¿verdad? Y los que usan cobranza, ¿no? ¿Quién usa cobranza aquí? O nomás el demonio de la copa los anda buscando, el demonio amarillo. No, no, mande. Ah, ya tiene llave la puerta. Muy bien. ¿Cómo alcanzar la santidad? Esa es la pregunta de los 64,000, ¿verdad? Nosotros primero la santidad la alcanzamos por medio de la fe. La santidad no se puede lograr sin fe. De hecho, la Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que si yo tengo fe, debo reforzar mi fe. ¿Cómo debo reforzar mi fe? Leyendo la Escritura. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. No viene de que lee el Metropólita o ve, ¿qué revistas leen ustedes, hermano? Vanidades, ¿verdad? Mande, sopa de letras. Decía mi abuelita, hago la sopa de letras para que no caigan en el Alzheimer. ¿Sí? Es con eso, hermanos, no se afianza la fe. La fe no se afianza oyendo música mundana. Nosotros no oímos música mundana no porque nos escandalizamos, sino si nosotros no oímos música cristiana, nuestra fe no se fortalece. Porque si ustedes ven la música o el cántico, lleva el propósito de mencionar la palabra y de mencionar las maravillas y obras de Dios. Y eso fortalece nuestra fe. Así es que eso es lo que yo debo buscar. ¿Qué otra cosa nos fomenta la fe, hermanos? La oración, ¿qué más? Meditar, el ayuno, ¿verdad? Leer la escritura, asistir a la iglesia fortalece nuestra fe. Es importante esto porque sin fe no podemos nosotros implementar la santificación de Dios en nuestras vidas. Porque cuando nosotros nos involucramos en eso, nosotros participamos de la obra santificadora del Espíritu Santo puesta o mezclada en lo que nosotros hacemos o escuchamos y empezamos a dejar de hacer lo incorrecto. Lo segundo que tenemos que hacer es limpiarnos de la contaminación de la carne y del espíritu. Bueno, mientras que
Si puedes poner ahí, Isaac, segunda de Corintios 7:1, mientras que platico yo aquí. Hermanos, ¿cuál es la contaminación de la carne? Dice que las obras del mundo, según Primera de Juan, dice que el mundo es la concupiscencia de la carne. ¿Qué más? Lo que nosotros vemos y la vanidad y el orgullo. Son tres. Esas cosas reflejan el mundo. ¿Sí? Así es que hablar de la contaminación de la carne es la concupiscencia de la carne. Por eso nosotros tenemos que dejar de manejar la concupiscencia de la carne, que son, ya lo hemos mencionado aquí, celos, iras, contiendas, enojos, maledicencias, envidias. ¿Mande? ¿Qué más? Hechicerías, brujerías, vicios. Así dice borracheras, ¿no? Pero ahí se toma como vicios. ¿Qué más? Lascivias, inmundicias, fornicación, adulterio. Nosotros no podemos fomentar eso nosotros, porque eso no aumenta nuestra fe. ¿Qué cree? Aumenta nuestra carnalidad. Entonces, por eso nosotros tenemos que limpiar nuestra vida para poder que la santificación se concluya en santidad. Tenemos que limpiar nuestra vida. Las prácticas nuestras deben de cambiar. No debemos fomentarlas. Yo sé que tenemos una vieja naturaleza que vive con nosotros y va a vivir toda la vida hasta que nos muramos. Pero esa vieja naturaleza tiene que dominarse, tiene que controlarse por medio del Espíritu. Ahora en Cristo hemos sido liberados de esa vieja naturaleza y ahora tenemos la autoridad y el poder para decirle no. Pero ¿qué cree? Está bajo tu decisión. Así como cuando viene la cuestión de robar y que queremos algunos que nos agarre la mano Dios, Dios nunca te va a quitar algo que tú no quieres. Es que sigo siendo el enojón de siempre. Pues coopera con Dios y te va a quitar el enojón. ¿Ustedes creen que el carácter que tengo yo lo tenía antes? Oigan, ni me aguantaba yo solo. Era una de las personas perfeccionistas, intolerantes. ¿Se imagina usted tener una persona así a un lado de usted? De que faltaba un milímetro y hacía lío por el milímetro. ¿Sí? Intolerante totalmente. Los trataba de lo peor. Inútiles, inservibles, buenos para nada. La palabra que usted se quiere imaginar y añadiéndole malas palabras todavía, ¿no? Pero un día le dije, Señor, esto no es correcto. Yo era de las personas que maltrataba a la gente y no me daba cuenta. Según yo estaba hablando bien con las personas. Y las estaba maltratando y les estaba denigrando. Y según yo estaba hablándoles bonito, fíjese. Y el Espíritu Santo tuvo que venir a mi vida y redarguirme y decirme. Y cuando le dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Pues deja que yo trabaje contigo. Y ok. Y así como trabajó con las malas palabras, que venía y me decía, oía la voz de, y que creyó tenía que morderme la lengua porque quería salir esa mala palabra. Y así hasta la saliva me salía. Pero el Espíritu Santo trabajando. Y yo tenía que decidir, hermano. Así tú tienes que decidir. Si crees que Dios va a venir a empujarte,
¿verdad? Hoy nosotros tenemos la libertad. En eso consiste la santificación, que nos ha dado libertad. Porque en la santificación, como dije, se lleva a cabo toda la justificación, se lleva a cabo la regeneración, se lleva a cabo todo el orden de salvación que se conoce. Allí se aplica y nos limpia y nos deja listos para enfrentar las cosas. ¿Cuál es el problema nuestro? Es que tenemos malas costumbres, malas ideas que traemos del pasado y tenemos que luchar contra todo eso. Tenemos nosotros, hermanos, lo tercero que tenemos que hacer para alcanzar la santificación es permitir que esa obra regeneradora en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo toque nuestro corazón. Si Dios no toca el corazón, que la Biblia habla que la mente, el corazón y el alma son una sola cosa. Si Dios no toca el corazón o nuestra alma o nuestra mente, como usted quiere llamarle, eh, no va a haber una transformación y un cambio. Es Dios el que nos hace, el que nos constriñe, el que nos toca y nos dice estás mal. Pero si tú te rebelas y dices, te crees mejor que Dios, no, Señor, yo estoy bien, tú estás mal. Porque hay gente que le dice así a Dios. No, tú eres el que estás mal, ya. Eso que viene en tu palabra son puras cosas antiguas, viejas, que ya dejaron de funcionar y empezamos a buscar justificaciones sin darnos cuenta que lo único que estamos haciendo es rebelarnos contra lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si yo quiero alcanzar la santificación o la santidad, necesito que trabaje Dios en mi corazón. Así que, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y este pasaje bíblico también te pido, por favor, 1 Corintios 6:11, ¿verdad? Y vamos al final ya de esta plática, charla, predicación, como quiera llamar. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta obra, hermanos, que dice esta parte bíblica, solamente Dios por medio de Jesucristo se puede llevar a cabo. No hay otra, hermanos. Así es que no tenemos opciones. Si queremos engañarnos a nosotros mismos y ir y buscar opciones, las vamos a tener. ¿Sí? Como algunos de nosotros que éramos religiosos y andamos buscando otros lugares que se nos aclaran nuestro pecado, ¿verdad? Y nos sentíamos disque bien, pero nuestra vida era un desastre, ¿verdad? Pero según nosotros estábamos bien con Dios, porque la religión que había elegido se me acoplaba a mi pecado. Y pecando yo pensaba que estaba bien con Dios. Es el engaño que las religiones y otros dioses ponen. Es por eso que sí. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que entender que hemos venido al verdadero. Hemos venido a Jesucristo. Y esa es la obra que Dios ha hecho. Quiero terminar leyendo en el libro de Efesios, capítulo 1. Y había elegido del 17 al 20, pero Dios ha tocado mi corazón y yo creo que es importante desde el principio, desde el número 1. Son 22 versículos, vamos a tratar de hacerlo rápido para culminar esto de la santificación de parte de Dios. Mire qué interesante nos habla el apóstol Pablo cuando escribe a los de Éfeso. Inicia: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso.
la iglesia de Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Hasta ahí llega la salutación, ¿verdad? Pero mire, termina con una bendición de parte, o una promesa. O sea que ya nos bendijo, tú y yo somos personas bendecidas. Dile a tu hermano, eres bendecido. Con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Sí? En el ámbito espiritual estamos marcados. Donde usted llega, si hay una persona espiritual ahí, lo percibe, porque lo percibe. Y si hay demonios más. ¿Sí? Si hay demonios más. Según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de él. Su obra poderosa fue limpiarnos para cumplir la elección que él hizo y ponernos delante de él santos y sin mancha. Dile a tu hermano, tú usas vestiduras blancas. 5. En esto se llevó a cabo en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No es porque le dio la gana. ¿Será que Dios tendrá esa facultad? Claro que la tiene. Nomás porque le dio la gana. ¿Sí? Nos eligió. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Por medio de Jesucristo fuimos aceptados. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia derramada sobre nosotros. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría y inteligencia. Dile a tu hermano, tú eres sabio e inteligente. Ahora dile, decide bien, pues. Decide bien, pues. Aquí voy a detenerme un poquito. Y yo creo que a la hermana le ha de tocar ver más esto. Pero a los maestros que hay aquí también les tocó ver. ¿No les tocó ver a ustedes un niños bien inteligentes, bien inteligentes? Pero eran un desastre de niños. Así nos pasa a nosotros, hermanos. Nos ha dado sabiduría e inteligencia, pero tenemos que practicarla. ¿Sí? ¿Mande? La mal usamos. 9. Dándonos a conocer que el misterio de su voluntad, según su puro beneplácito, o sea, vuelve a decir, porque me ha dado la gana, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se comprometió a sí mismo derramar sobre nosotros que entendamos ese misterio. ¿Cuál misterio? La obra de Cristo en nuestras vidas. Que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De igual de que nosotros lo amáramos a Él, Él nos amó primero. Ese misterio poderoso que no entendemos. Porque nosotros somos de que si me amas, te amo. Si haces lo que yo te digo, te amo. ¿Verdad? Si me sigues la corriente, te amo. Es lo que nosotros entendemos. Pero ese misterio no lo entendíamos hasta que ahora hemos venido a Jesucristo. Y solamente por medio de Él fue puesta en nuestras vidas. Aleluya. 10. De reunir todas las cosas en quién? En Cristo. Nadie más. No existe nadie más. Él quiso reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así los que están, ¿dónde?
en los cielos como los que están en la tierra. Por eso Jesucristo dijo: toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Antes de decirnos, ¿verdad?, la gran comisión, Mateo 28:18. Toda autoridad y potestad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Por eso también dice que todo lo que atáremos en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatáremos en la tierra será desatado en el cielo. Oiga, ese privilegio no lo tiene cualquiera. Ese es el misterio, hermano. El misterio de lo sobrenatural que se mueve en nuestras vidas, que nos renueva, que nos cambia, que nos transforma, que nos lleva a una nueva forma de ver la vida y las cosas. Once. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez nos restriega: porque yo soy quien soy. Por eso nomás. 12. A fin de que seamos ¿para qué? Tu vida y mi vida debe ser para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dile a tu hermano: tú eres alabanza de su gloria. Número 13. En él también nosotros o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Allí está el misterio, hermano, que ahora Cristo vive en nuestro interior, que ahora el Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Es por eso que cuando venimos a Cristo le decimos: Señor, perdóname porque soy una persona malvada, pero ahora, Señor, que me has perdonado, por favor ayúdame a ser diferente, y te invito a que vengas a mi corazón y vivas en él y estés aquí, Señor, gobernando mi vida. Ese es el misterio, hermano. Algo sobrenatural que no se ve, pero se percibe, se siente, se puede experimentar. Aleluya. 14. Que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo estará en nuestras vidas. ¿Hasta qué dice? Hasta la redención de la posesión adquirida. Oiga, esto da una luz muy importante. O sea que si tú y yo morimos, lo que quede de nosotros, hasta las partículas mismas que queden de nosotros, el Espíritu Santo ahí está. Ahora entiendo el por qué aquel profeta que murió y un muerto cayó en sus huesos. ¿Y qué pasó? Revivió por la presencia de Dios. Sí, correcto, correcto. Y se va deshaciendo nuestro cuerpo, se va deshaciendo, pero cada partícula nuestra, cada átomo nuestro va, o cada célula, o lo que resulte al final de la descomposición, aún allí el Espíritu Santo permanece. Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Sabe cuál es la posesión adquirida? Cuando Cristo venga por nosotros y seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, y luego los que estemos vivos. Luego los que estemos vivos.
porque parece que nos va a tocar, hermanos. Según los estudios bíblicos y según los tiempos que están pasando, parece que nos va a tocar. Mucha gente en el pasado se quedó con el anhelo y el vivir esperando a Cristo, pero parece que a nosotros sí nos va a tocar. Así es que, como le digo a un hermano, me da risa con el hermano porque anda buscando justificación. Y le digo, a planchar el vestir. Y decirle, Señor, aquí hay una arruguita, ¿no? Aquí hay una manchita con tu sangre, Señor. Sí. Hay un hermano muy, muy dispuesto, ¿verdad? En otra iglesia, aquí no. Y y, y cuando lo invito a dirigir o a predicar, ¿verdad? Me dice, hermano, es que no ando muy bien. ¿Y qué tiene? Le digo, pues componte, hermano. Si no andas bien, pues componte. Es que no he orado, pues ora. ¿Verdad? Es que no he hecho bien las cosas, pues hazlas. ¿Quién te reclama de lo que ya hiciste o lo que ya pasó? Hazlas, inicia, pida perdón y póngase a cuentas a Dios y haga las cosas. Deje de andarse buscando justificaciones, porque Él en la santificación nos hizo aptos. Y por alguna causa, un error, alguna distracción o algo nos hizo hacer algo indebido, tenemos la gran bendición que, que Juan escribió en su primera carta. Hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Para alabanza de su gloria. Por esta causa, que es las arras, no al otro. 15. Por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire qué interesante esto. De sus oraciones, 17, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en los misterios que ya se nos han sido dados, hermano. Cuando tú avanzas en el reino de Dios, cuando tú avanzas como persona en la obra de Cristo, en esos misterios tú vas descubriendo. Porque hay una palabra que promete sanidad. Dice que Él llevó nuestros dolores y enfermedades en la cruz, ¿verdad? Y yo la había leído, hasta la había predicado, pero descubrí el misterio hasta que un día Dios me sanó. Mientras que no esté yo viviendo su palabra, no voy a ir descubriendo esos misterios. ¿Cómo lo hizo? No sé. Fue una obra milagrosa. En ese tiempo, ah, yo apenas empezaba ya tenía tiempo, pero no me había metido tanto con Dios. Y un día fui al médico y descubrieron sangre en mi orina. Y pues, como todo médico, ¿verdad? Me dio unos medicamentos y me dijo, le vamos a hacer otra vez los exámenes y para ver cómo sale. Y volvió a salir sangre en la orina. No era abundante, ¿verdad? Así como para asustarse, pero en los exámenes salía que estaba teniendo problemas, que estaba desechando sangre.
y me dijo, ¿sabe qué? Oiga, pues no sabemos qué es lo que está pasando. Necesitamos hacer unos estudios. En ese tiempo, pues no había los adelantos que hoy hay, ¿verdad? Hoy con una tomografía hay un montón de cosas. En aquel tiempo, lo máximo que se hacía, y tuve yo que venir no, a Guadalajara primero. Primero Obregón, y de Obregón me llevaron a Guadalajara, porque en Obregón no se practicaban ese tipo de estudios. Y, y fui a Guadalajara, y ahí me hicieron se le llaman una radiografía con contraste, algo así, donde me inyectaron un líquido, ¿verdad? Y entonces ahí pudieron ver por dónde estaba yo tirando sangre, ¿no? Dónde era el asunto. Entonces, el médico se dio cuenta, y en ese tiempo estaba mi mamá ahí conmigo, y y nos dijo allí qué era lo que pasaba. Lo que pasa, señora, le dijo que a su hijo, su único riñón que tiene, porque yo tengo un riñón nomás, su único riñón que tiene está infestado de quistes. No le podemos tasajear su riñón porque no le va a quedar inservible. Así es que lo único que hay es que su hijo va a estar puesto en la lista de espera para un trasplante de riñón. Es lo único que nosotros podemos hacer. Como dijo alguien por ahí, tomé mi cola, me le eché al hombro y me vine, ¿verdad? Y pues, bien, bien triste, bien agüitado, dije, bueno, pues hasta aquí llegué, ¿verdad? Y por poquito y se le cumplía lo que le dije a mi esposa, o lo que le decía a mis parientes, mejor dicho, a que yo no iba a durar mucho. Y, y dije yo, bueno, pues como todo resignado, ¿no? Y en ese tiempo a lo mejor caí en depresión, pero en ese tiempo no se sabía de la depresión. Antes le llamaba que teníamos tristeza, ¿verdad? Estás triste. Eh, este, y me acuerdo que pues fuimos a la iglesia, y oraron por mí los hermanos, ¿verdad? Pues una oración que uno dice y no pasó nada, ¿verdad? Porque no hubo gritos y espavientos y revoloteos y todo eso que a veces estamos acostumbrados a ver o a oír o a sentir, ¿verdad? La emoción, y no estoy en contra de la emoción, ¿no? Si usted siente a Dios, usted diga y lo que sea de parte de Dios. A lo que voy es de que a la siguiente cita con el médico que me mandó a hacer otros estudios, vio los estudios y me volteó a ver. No puede ser. No puede ser que, oiga, pues no le sale nada. Está limpio. A ver, vamos a hacer otros exámenes. Pues hagamos otros. Y entonces, a la siguiente vez, me dijo, esto es definitivo. Solamente un milagro. Tiene razón, oiga, le dije. Solamente un milagro. ¿Por qué, oiga? Porque no tiene nada usted. Eso fue cuando yo tenía 21 años. Y hoy tengo 65. ¿Sí? ¿Mande? Hace 44 años de eso. Y aquí estamos vivitos y coleando, como dijo, y sirviéndole al Señor. Yo nunca descubrí el misterio de la palabra de Dios hasta que un día la promesa de sanidad de Dios sobre mi vida se llevó a cabo. Por eso cuando alguien dice, vamos a orar por un enfermo, vamos a orar. Y yo pongo mi fe y pongo
esa experiencia, ese misterio que yo experimenté, lo pongo presente y muchas veces Dios ha obrado y otras no, ¿verdad? Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor, esa diferencia? Si conmigo es que todo es conforme a mi propósito. Mi deber es orar. El propósito de Dios tiene que cumplirlo en cada quien. Esa sabiduría, esa revelación, hermano, solamente se concede experimentando la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra forma sino experimentar y aferrarse por medio de la fe sobre su palabra. Porque escúcheme bien, ya lo he dicho otras veces, pero quiero repetirlo ahora. Dios está sumamente comprometido con sus problemas, no con tus caprichos. Vuelvo a decir, porque no captar. Dios está sumamente comprometido con sus promesas, no con tus caprichos. ¿Sí? Si el Señor dice en su palabra y tiene una promesa, Él la va a cumplir, porque así mismo se ha comprometido cumplirla. Es cierto que la Escritura dice que Dios concede las peticiones de mi corazón, ¿sí? Cuando nos deleitamos en Él. Hay una condición. ¿Se acuerda que hemos hablado de que las promesas tienen condición? ¿Sí? Mi corazón tiene muchos anhelos, pero tengo que deleitarme. ¿Qué significa eso? Que Dios me da el propósito y su voluntad para cada circunstancia y situación. Y voy a poner un ejemplo grotesco, pero para que lo entendamos. Si alguien me hace un daño y yo anhelo con todo mi corazón que se muera, ¿qué cree? Dios no me lo va a conceder. ¿Sí me explico? Tiene que ser sopesado con su voluntad. Tiene que ser sopesado con lo que Él quiere hacer. Así es que sus promesas siempre se cumplen. Y ya tus anhelos personales, tus proyectos personales, tienes que sopesarlo con el Señor. Eso es que te los tiene que autorizar Él. El hecho de que tú sientas en tu corazón algo no significa que Dios te lo va a conceder. Significa que tienes que platicarlo con Él. Y cuando Él te diga sí, entonces sí, hermano. Hermana, gózate y alégrate porque Él va a conceder una petición de tu corazón. Para que Dios de nuestro Señor para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé revelación, sabiduría y conocimiento en Él. Número 18. Ya mero vamos a llegar. Cuando pasa eso, se alumbran nuestros ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo me quedo sorprendido cómo hay cristianos que creen que Cristo murió para que los hiciera millonarios. ¿No le ha pasado a usted ver eso? Hay una teología muy fuerte de la prosperidad, ¿sí? Que creen que Cristo murió para hacerse millonario. Y no estoy diciendo que no vamos a prosperar, ni que no nos va a bendecir. Conozco cristianos que son millonarios, pero bien ubicados. ¿Sí? Bien ubicados. Y hasta ahí le vamos a dejar para no meternos en problemas. 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? 20. El cual operó en Cristo. ¿Qué hizo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes. 21. Sobre todo principado
y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Mire qué tremendo. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A ti y a mí. Oiga, es un misterio poderoso eso. ¿Sí? Regrésate al 21. Acompáñeme, hermano. O 20. 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a ti y a mí. Y eso se produjo en la santificación. Oiga, qué tremendo. Y la santificación nadie ni nada te lo puede dar. Solamente nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias por santificarme. Gracias, Señor, por darme ese regalo tan maravilloso. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Dios. Gracias, Padre, porque cuando nosotros vinimos a tu Hijo, se abrió, Señor, ese regalo maravilloso en nuestras vidas. De tal forma, Señor, que nos has entregado todo a nosotros, tu iglesia. Nos comprometemos ahora a valorarlo, Señor, a entenderlo, a desmenuzarlo, a poder vivirlo, Señor. No es unas cuantas letras, sino que es el poder de Dios obrando en nuestras vidas, manifestándose ese misterio, Señor, sobre nosotros, para que nosotros seamos, Señor, la iglesia que podamos trascender, que podamos ser, Señor, una bendición para los demás, porque para eso nos has llamado, Señor, para ser de bendición para los demás. Tu palabra es una declaración misma tuya para nuestras vidas. Señor, queremos tomarla en su totalidad de nosotros. Y te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que de una forma sobrenatural te muevas en medio nuestro. No queremos vivir, Señor, más en el ámbito natural. Queremos vivir en lo sobrenatural, viendo tu poder y tu gloria obrando, no solamente en nosotros, sino en aquellos que viven con nosotros, en aquellos, Señor, que se relacionan con nosotros, donde quiera que nosotros vamos, porque ese sello, esas arras de tu Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros, es como la sangre en los dinteles de la puerta en el pasado, Señor, que todo espíritu, que todo aquello espiritual puede percibirse, y no solamente eso, sino que trasciende a lo natural y las personas pueden ver algo especial, diferente en nosotros, Señor. Aceptamos, recibimos esa santificación es nuestra, porque la has hecho tú por nosotros, Señor. Ahora permite que yo pueda buscar esa santidad. Permite, Señor, que yo viva en santidad. Ayúdame a ir renunciando a la contaminación de mi carne, del mundo y de mis ojos,
que me destruyen, Señor, y poder ir, Padre, teniendo victoria y ir descubriendo tu misterio poderoso en nuestras vidas, Señor, y en los demás. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo, aleluya. Esto, hermanos, es un, es algo glorioso y de alegría. Vamos a pedir a nuestra hermana Gloria que nos acompañe.